El sistema de justicia penal en Nicaragua tiene un nombre de 4 letras y 2 colores, y no son el azul y blanco de la bandera nacional. Pedir a la comunidad internacional que presione al gobierno de Daniel Ortega es un delito. También el derecho a defender a los presos políticos por haberse manifestado en 2018 y otras personas investigadas por los fiscales. El abogado Roberto Funes ahora vive en el exilio por temor a quedar en las mismas condiciones que sus representados. Opinando en calidad de especialista en el derecho penal, ha habido una arbitrariedad, digamos, desde el momento de los allanamientos, de las detenciones, llámesele captura, el término de desapariciones, todos esos vicios que se han venido cometiendo acarrean la nulidad de los procesos. Pero realmente es incierto afirmar o poder decir cuál va a ser el destino de los presos políticos, que uno tiene la garantía como ciudadano nicaragüense que va a someterse a un proceso, pero con las garantías que la Constitución y las leyes establecen. El control absoluto del Parlamento, con más de 70% de las plazas legislativas para el Frente Sandinista, le permiten a Ortega cambiar la Constitución, aprobar leyes en tiempo récord con ajustes de contexto y sin grandes debates o resistencia. Y sobre todo, el control legislativo le permite nombrar o quitar a los magistrados judiciales, electorales, procuradores y el fiscal general. Teniendo en su poder el mando policial, ha copado casi todo el sistema de justicia penal. El Poder Judicial tampoco es independiente, como lo demuestra la Corte Suprema y los tribunales, integrados casi en un 100% por magistrados y jueces afines al sandinismo, o simplemente en manos de funcionarios que guardan silencio para no perder sus cargos. Por su parte, el Ministerio Público es dirigido por una excomisionada de policía, Ana Julia Guido, sancionada por la comunidad internacional por fabricar delitos contra los opositores. La Policía Nacional y sus principales jefes también están sancionados por prestarse a ejecutar las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. La Defensoría Pública debería ser autónoma, pero está adscrito directamente a la Corte Suprema. Dirige este órgano Clarisa Indiana Ibarra Rivera. Sin embargo, sobre toda esta estructura se impone la autoridad de una sola persona. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes. En ningún país democrático es un presidente el que dice si son culpables o inocentes. Esa es una tarea que está por fuera totalmente de las funciones de un presidente. Le compete al Ministerio Público investigar y demostrar las imputaciones que hace y a un tribunal juzgar y sancionar. No es la palabra del jefe del Ejecutivo el que dice culpable o inocente, libre o encarcelado, y eso es justamente esa demostración del más claro autoritarismo, lo que a nosotros como CEGIL nos preocupa muchísimo en el caso de Nicaragua. Las declaraciones del presidente Daniel Ortega se dieron en el contexto del encarcelamiento de opositores por investigaciones del Ministerio Público. Solo en el mes de junio fueron capturadas 21 personas, entre precandidatos presidenciales, periodistas, miembros del sector privado, dirigentes o extrabajadores de organizaciones sociales o políticas. El hostigamiento y las amenazas han llegado también a los representantes de los presos políticos. Expediente Público conoce de al menos 5 abogados independientes que al tomar la decisión de defender a los detenidos sufrieron acoso y amenazas, por lo que decidieron exiliarse. Les dieron $44,000, adivinen para qué. Para pagarle a los abogados que defienden a los presos políticos. Tenemos los nombres de los abogados, se los voy a dar. Y luego de que él salió, él brindó una entrevista a los medios de comunicaciones que estaban fuera de la fiscalía y posterior al dirigirse él junto con mi persona hacia el parqueo donde él tenía estacionado su vehículo, pues fuimos abruptamente
interceptado por una camioneta de la cual se bajaron oficiales de policía, nos pidieron nuestra cédula de identidad y le tomaron fotografía a la cédula, así como a nosotros como abogados representantes de este periodista. Claudia Paz de Segil y abogados exiliados coinciden en que la intimidación a los defensores de presos políticos es ahora un patrón que acompaña las detenciones arbitrarias. Las personas que defendieron a varios de los presos políticos que ya fueron liberados, pues sufrían acoso, amenazas, algunos de ellos criminalización, pero creo que ahora es un patrón más que acompaña las detenciones arbitrarias. Es un derecho escoger a la defensa, ¿no? El derecho de defensa incluye escoger la persona que te va a defender frente a los tribunales. Respecto a la aprobación en diciembre de 2020 de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, Ley 1055, bajo la cual el régimen de Ortega argumenta las detenciones a los opositores, Funes señala que no era necesaria su vigencia. Esa ley de la 1055 es una ley que es como una advertencia. Fue creada en el seno de la Asamblea, ¿verdad? Pero es una ley que, si no existiera, la persecución de los delitos con ese tipo de delitos que ya están regulados en el Código Penal. O sea, que no veo una necesidad de haber creado esa ley advirtiéndole a los ciudadanos nicaragüenses sobre esos delitos que se mencionan por ahí. Eso ya está previamente regulado en el Código Penal. Los operadores de justicia en Nicaragua están desconectados de los instrumentos jurídicos que rigen su quehacer y bajo los cuales se basa el Estado de Derecho en el país, explican los abogados en el exilio.